Hola queridos amigos, muy buen domingo para cada uno de ustedes. Es con mucha alegría que lo estamos esperando cada día acá en el canal Enseñanza Bíblica. Queremos invitarles a que cada uno de ustedes nos siga apoyando con la suscripción al canal, también colocar los me gusta, las opiniones suyas, las reacciones a los videos. Gracias desde ya a a todos los que hacen ya esto y eso nos ayuda mucho a seguir creciendo como canal. Queremos en esta ocasión traerles el capítulo número 34 del libro del profeta Jeremías. Recordamos que estamos estudiando este libro en el programa Reavivados por su palabra, que es el capítulo de hoy en este programa para fortalecer nuestra comunión y devoción personal. Un capítulo que es muy interesante, tiene unas descripciones de diferentes momentos y reacciones de ciertos sectores del pueblo, y también como vemos el protagonista, el profeta Jeremías, da un mensaje y también estamos en un momento histórico, por lo tanto hay un monarca de por medio que es en Judá y otro monarca que es en la región babilónica, la región, perdón, caldea. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos dirija en este momento. Nuestro buen Señor que estás en el cielo, muchísimas gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos. Cada día tratamos, Señor, de poder comprender el mensaje de este libro, de este capítulo, y te pedimos hoy, Señor Jesús, que nos ayudes a poder comprender el mensaje que está encerrado en este capítulo. Un capítulo triste donde se ve aprovechamiento, donde se ve necesidad, tristeza y se ve también prisión social. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a captar la esencia de este capítulo. Oramos pidiendo la intercesión especial del Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es el número 34, tiene 22 textos, no es muy extenso. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo y lo que podemos hacer es que luego de leer todo el capítulo tratemos de ubicar el capítulo, porque Jeremías tiene una particularidad, no solamente escribe de manera asincrónica, o sea, no escribe de manera cronológica, no tiene un orden cronológico el profeta, sino que además los mismos capítulos, a veces si no miramos o no tenemos en cuenta otros detalles de los datos que da el mismo libro, el profeta, por allí nos cuesta entender un poquito. Y también debemos recordar que está en un contexto del pueblo hebreo, con leyes del pueblo hebreo, con rituales del pueblo hebreo. No debemos olvidar ese marco que tiene el libro del profeta Jeremías. Para empezar, yo les recomiendo que leamos el versículo 6 y el versículo 7. ¿Por qué? Porque ahí nos va a describir la situación que pasó el profeta en los capítulos 32, perdón, 31 y 32, que fue el momento de la prisión del profeta Jeremías en los tiempos del rey Sedequías, que fue el último rey que hubo en el pueblo de Judá, el último rey monarca que lideró a esta parte del pueblo de Dios. Aquí vemos el por qué Jeremías estaba preso en el patio, en el atrio del palacio real. Allí en el capítulo 32 se cuenta acerca de la llegada, estamos en el año 588 o 587, no tenemos el año fijo, pero aproximadamente estamos en este periodo en el que se estaba asediando a Jerusalén, se estaba dando el sitio de Jerusalén y también había un desorden social internamente. El profeta anunciando mensajes muy duros, el pueblo con una carga, con una angustia, un rey muy débil de temperamento,
un pueblo que había transgredido la ley moral de Dios, y este profeta que anuncia caos, anuncia cautiverio, anuncia debilidad, entrega hacia el mensaje, su contenido que estaba tratando de entregar al pueblo de Dios. Dice en los versículos 6 y 7, vemos el mensaje que le entrega Jeremías a este rey. Le dice, versículos 6 y versículo 7, el profeta Jeremías dijo a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia combatía contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que todavía quedaban, o sea, contra Laquis y contra Aseca, porque estas eran las únicas plazas fuertes que habían quedado entre las ciudades de Judá. Ahí nos cuenta el contexto, ahí nos cuenta la situación, una charla que tiene el profeta Jeremías en Jerusalén con el rey Sedequías. Mientras tanto había un caos político, económico, social, civil, porque era un desorden en la organización interna del pueblo de Judá en Jerusalén. Y dice el versículo 1, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor mientras Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército junto con todos los reinos de la tierra, sometidos a su dominio, y todos los pueblos combatían contra Jerusalén y contra sus ciudades. El cuándo, bueno, allí lo dijimos al inicio del video. Recordemos el contexto de los capítulos 32 y 33. ¿Sí? El 34 está unido a este contexto. Es interesante que el mensaje que da Jeremías a Sedequías dice, así habla el Señor Dios de Israel. Ve a decir a Sedequías, rey de Judá, así habla el Señor. Mira que yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la incendiará. Tú mismo no te librarás de él, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia. Él te hablará cara a cara, y tú irás a Babilonia. Sin embargo, escucha la palabra del Señor, Sedequías, rey de Judá. Así habla el Señor acerca de ti. Tú no morirás por la espada, sino que morirás en paz, así como quemaron perfumes por tus padres los reyes antiguos que te han precedido, así quemarán perfumes por ti, y se entonará, por ti la lamentación, ay Señor, esta es la palabra que yo te he dicho, palabra del Señor. ¿Cuál era el mensaje del profeta Jeremías? En otras palabras le decía, rey, este pueblo que ves, este pueblo será llevado a Babilonia. Este pueblo sufrirá el cautiverio. Ya Dios lo ha decidido así, lo ha determinado de esta manera. Tu monarquía, oh rey, será entregada en manos del rey Nabucodonosor. Tu vida, oh rey, si tú te entregas, tendrás una vida honrada por los honores de la realeza. Jeremías le está diciendo, rey, lo mejor que puedes hacer para conservar tu puesto, tu imagen, tu rol como rey, es acoplarte al plan de Dios. Si tú no te acoplas, que lo puedes hacer, tú, noten que aquí le está diciendo en el versículo 3, tú verás al rey y él te llevará a Babilonia con tus ojos. Y recuerden que está destacando el asunto de los ojos. ¿Por qué? Porque en Jeremías 32, 3 al 5, el profeta está preso por este mensaje que le está dando. ¿Cuál es el mensaje? Rey, si te acoplas, tus ojos van a quedar en tu cuerpo. Si no, no vas a poder contemplar más la luz del sol. Quedarás ciego. O sea, lo que le estaba diciendo a Jeremías es, Rey, obedece. Rey, acomódate al plan de Dios. Acepta el plan de Dios. Ahora el rey hace un pacto de parte de la realeza, además con sus jefes, con sus nobles y con los eunucos, o sea, el sector social más rico por excelencia. ¿Cuál es el pacto que hace? Bueno, el pacto está en los versículos 8 al 10. Dice,
Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, después que el rey Sedequías concertó un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para proclamar una liberación. Cada uno debía dejar en libertad a su esclavo hebreo, varón o mujer, de manera que nadie retuviera como esclavo a un hermano suyo. Dice, todos los jefes y todo el pueblo que habían participado en la alianza aceptaron dejar en libertad a sus esclavos y esclavas, de manera que ya no los tendrían a su servicio. Aceptaron y los dejaron en libertad. Noten ustedes, para comprender un poquito más el asunto de la esclavitud, usted puede leer Éxodo 21:2 y específicamente Levítico capítulo 25, del 25 al 55. Miren, si hay un pueblo que ha tratado de manera diferente a los esclavos, era el pueblo hebreo. El Dios de los cielos consideraba que todas las criaturas suyas son creadas con el sello divino, son creados a imagen y semejanza suya. Y no era la excepción de que Dios en estos textos, en Éxodo y en Levítico, diera normas diferentes en el trato para con el esclavo. Por ejemplo, por ejemplo, un amo no podía maltratar al esclavo. Si bien la esclavitud era una estructura social ya establecida en los tiempos bíblicos, Dios dio normativas civiles y sociales en el trato de cómo debía ser para con el esclavo. Además de eso, hay muchos detalles bonitos, ¿no? Pero Dios dijo que debían tratar bien porque el esclavo era hermano y era el prójimo suyo. Y Dios, como es el Dios de amor, de respeto, de ser solidario, de identificarse con el otro, Dios le decía, por ejemplo, esto del castigo, o también de que no debía ser eternamente esclavo esa persona, sino que desde que yo inicio, en el séptimo año yo quedaba en libertad. Y si el esclavo deseaba quedarse con ese amo porque lo trató bien, el esclavo se quedaba toda la vida con el Señor y era dueño de su propia vida, ¿no? Además decía Dios, si un esclavo va a ser despachado por el amo, llega el séptimo año, se le debe reconocer su labor esos 6 años que le hizo al amo. O sea, eran normativas que reivindicaban la imagen y la semejanza del Creador sobre esta criatura que la sociedad humana menospreciaba, maltrataba, eran despreciados, eran prácticamente tratados como animales. Nunca, nunca, si ustedes leen en toda la estructura social de las diferentes culturas en el pasado, jamás hubo un pueblo que haya tratado tan bien a los esclavos como fue el pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque el centro de la vida social del pueblo hebreo era la vida propuesta por el Creador. Y ahora no se sabe bien cuál es la razón, pero se creen que era innecesario tener a esa gente aprisionada. Algunos creen que se precisaba más gente para el ejército, o algunos pensaban que podrían los esclavos, el sector social oprimido, rebelarse en contra de los amos y acoplarse a la llegada de Babilonia. Entonces el rey llama a estos nobles y le dice, muchachos, tenemos que dejar en libertad a esta gente. Bueno, y como estaba el asedio, dijeron, está bien, nosotros nos acomodamos. Pero la Biblia dice que Egipto llegó hasta Babilonia y complicó el asedio que estaba ocurriendo en Jerusalén con el imperio babilónico. Dice el versículo 21 del capítulo 34, dice, en manos del ejército del rey de Babilonia que acaba de levantar el asedio. Y esto lo pueden leer más en Jeremías 37:5. Bueno, no vamos a leerlo porque vamos a leerlo más adelante, en unos días más. Pero aquí se dice que
El poder egipcio llegó hasta donde estaba Babilonia y complicó a Babilonia, a tal punto que Babilonia tuvo que retroceder. Y es interesante que en el versículo 11 dice, pero después se volvieron atrás e hicieron retomar a los esclavos y esclavas que habían dejado en libertad y los redujeron de nuevo a la esclavitud. El pacto se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque dijeron, bueno, se fueron los enemigos, no va a haber ningún tipo de problema, nosotros volvemos a la situación social como lo teníamos. Se creen que esta gente, estos esclavos, muchos de ellos habían pedido préstamos a estos eunucos, a estos jefes, y en forma de pago, de remuneración, entregaron sus vidas enteras, un servicio de por vida, y estaban explotándolos. Y ahora Dios, ante esta actitud, no se queda callado. Dios va a hablar con el pueblo y le va a decir algunas cosas muy serias. Y los versículos 12 al 22 habla Dios ahora. Y Dios va a decir algunas cosas como estas. Dios en el versículo 13 recuerda la esclavitud pasada del pueblo. Dice en el versículo 13, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo establecí una alianza con sus padres el día en que los hice salir de Egipto, del lugar de esclavitud, diciendo, al cabo de 7 años, cada uno de ustedes dejará libre a su hermano, al hebreo que haya vendido a ti. Él te servirá 6 años y después lo dejarás en libertad. Este séptimo año no era el año sabático. Recuerden ustedes que había un día de la semana sabático, un año sabático y el año número 50 que era sabático del jubileo. O sea, el Shabbat no era tan solo semanal, sino que había el séptimo año también era sabático. Y cuando empezaba, no era este año el año sabático, el séptimo año no era el que era liberado del esclavo, sino era el séptimo, desde que el esclavo empezaba a trabajar en manos de ese amo. O sea que yo empecé tal año, pasaban 6, el séptimo llegaba mi libertad. Dios había dado esta normativa. Y Dios dice, ¿se acuerdan que ustedes eran esclavos? ¿Se acuerdan que cada uno de ustedes no tenían esta organización social que tienen ahora? Ustedes estaban sometidos severamente a Egipto y yo fui el quien los liberé. Yo fui el que desaté sus ataduras. En el versículo 18, Dios cuenta acerca del pacto, cómo se hacía el pacto, y para esto nos remonta un poquito a los tiempos de Abraham. Hasta esta época de el profeta Jeremías se tenía práctica de este pacto. ¿Cuál era el pacto? Bueno, allí lo pueden leer, pero se colocaban en dos pilares diferentes los animales cortados a la mitad y se caminaba en medio, haciendo alusión de que la garantía de mi vida estaba confiada a Dios que hacía un pacto conmigo en el símbolo de esos animales muertos. Y si yo llegaba a romper el pacto, esos animales me demostraban lo que me iba a pasar a mí. Y Dios dice en este capítulo, esta gente se olvidó de ese pacto. Por eso dice, yo los voy a dejar libre. El versículo 17, yo los voy a dejar libre a la espada, la peste y el hambre, y los convertiré en un motivo de horror para todos los reyes de la tierra. Y a los hombres que transgredieron mi alianza, que no cumplieron las cláusulas del pacto que habían concertado en mi presencia, los trataré como al ternero que ellos cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron. Y ahora les va a hablar a los jefes del pueblo. ¿Y cuál era el tema? ¿Era solamente la ruptura del pacto? No. La ruptura del pacto, queridos amigos, llevaba a un desorden social, a un desprecio al hermano, al prójimo judío. Dice en el versículo 15, hoy ustedes se habían convertido y habían hecho lo que es recto a mis ojos, proclamando cada uno la liberación de su prójimo
Ustedes habían hecho un pacto en mi presencia, en la casa que es llamada con mi nombre. En otras palabras, esta gente no solamente estaba lastimando a su prójimo, sino que estaba faltando al pacto hecho en la presencia de Dios. Y dice el versículo 16, pero después se volvieron atrás y profanaron mi nombre. Cada uno hizo retomar a su esclavo y a su esclava que habían dejado enteramente libres y los redujeron de nuevo a la esclavitud. Y ahora Dios va a hablar en los versículos 19 en adelante. Dios va a decir que así como ellos faltaron al pacto, les va a pasar como hacían con el ternero y van a ser quebrados, partidos a la mitad. Y dice el versículo 22, yo daré una orden, palabra del Señor, y los haré volver hacia esta ciudad. Los babilonios que se habían alejado momentáneamente, ¿no? por la llegada de Egipto. Dice, yo los haré volver a esta ciudad, combatirán contra ella, la tomarán y la incendiarán, y a las ciudades de Judá la convertiré en un país desolado y sin habitantes. Queridos amigos, un capítulo triste que muestra el aprovechamiento, muestra el egoísmo, muestra la conversión solamente por las circunstancias. Las circunstancias, el pesar que estaba pasando esta gente, mostró la naturaleza de esa falsa conversión. ¿Por qué? Porque el pacto se llevó a cabo cuando ya se veía la situación difícil. Una vez que pasó la situación difícil, el pacto quedó roto. Muchas veces nosotros podemos actuar de esta manera. Solamente decimos, ay Señor, líbrame de esta cosa, líbrame de esta enfermedad y yo te serviré, oh Dios. Y cuando nos libra Dios de esta servidumbre, nos olvidamos. Por eso, como dijo alguien, las crisis son un momento de cambio, de a veces de viento a favor a la vista de Dios. Por eso, ¿será que a veces una crisis en nuestra vida no es algo bueno? ¿No es algo constructivo? ¿Será que tenemos que pasar de crisis en crisis para que nos vaya bien? Qué triste sería tener una relación con Dios de esa manera. Ojalá que no nos pase como estos hombres, que las circunstancias develaron, mostraron la calidad de su cumplimiento del pacto. A su vez, qué triste lo que le pasó al rey Sedequías. Terminó abandonado en Babilonia, lejos de su tierra natal, sin familia, sin poder adorar a su Dios como era debido. Terminó ciego, no podía contemplar a Babilonia. Queridos amigos, que este capítulo nos haga recapacitar, que nos muestre una lección que sea grata para nuestra vida espiritual. Deseamos de corazón que este mensaje podamos incorporar a nuestra vida y que sea de utilidad en nuestro crecimiento espiritual. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un abrazo. Por favor, apóyennos con su suscripción, con su me gusta y también compartan. Gracias a todos los que ya lo hacen y nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente videito. Será hasta luego.